temporal del campo eléctrico inducía una contribución a la densidad de corriente, a la corriente eléctrica, y se le agregó a la expresión de la ley de Ampère para tener en cuenta el hecho de que sus campos puedan tener una variación temporal. Analicemos entonces cómo ha de quedar la nueva ecuación cuando se introduzca la variación temporal del campo eléctrico. Mire, como veníamos diciendo, hasta ahora has considerado esta expresión en la parte superior como la ley de Ampère. Dado que se tienen de presencia de campos dinámicos, esa ley de Ampère, debes agregarle este término que se encuentra en color morado. Ese término que se encuentra en color morado es entonces la contribución a la corriente eléctrica debido a la variación del campo eléctrico. Y ese término está asociado, como lo miraste acá, a una densidad de corriente, está asociado entonces a una corriente. Esa corriente asociada a ese término se denomina corriente de desplazamiento. La corriente de desplazamiento es la que surge entonces en virtud de la variación temporal de su campo eléctrico respecto a ti. Esta expresión es la expresión de la ley de Ampère-Maxwell, que le establece que no solamente la corriente eléctrica es la fuente de su campo magnético, sino también la variación temporal de los campos. Pues note que en la ausencia de corrientes, si este primer término es igual a cero, inclusive en ese escenario, usted tiene la presencia de un campo magnético generado por la variación temporal de su campo eléctrico, generado por esa corriente de desplazamiento. ¿Clara la idea hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, no sé si de pronto ya lo mencionó algo, pero entonces ahí tomamos como tal una amperiana o una gaussiana, como pues cuando hacemos pues para lo del R y toda la cosa, ¿sería una amperiana o una gaussiana? En este lado, esto es una amperiana. Del lado izquierdo es una amperiana, porque es una entrega de línea. Pero si tienes un campo eléctrico presente en esa situación, debes de tener en cuenta esta expresión. Para esta expresión usted tiene un área, una superficie. Si estás en presencia de las dos situaciones, debes de tener en cuenta una trayectoria de integración, una amperiana, y una superficie, una gaussiana. Dale, pues muchas gracias. Bien, dada la importancia entonces de esta corriente de desplazamiento que permite generalizar la ley de Ampère para la presencia de campos dinámicos, analicemos un poquito más a fondo de dónde sale ese término de más en la expresión para la ley de Ampère. Para eso, considere, ojo que vamos como objetivo determinar esta expresión resaltada en ese recuadro de color rosa-rojo, ese es su objetivo. Para eso, considere analizar el proceso de carga de un capacitor de placas planas y paralelas. Recuerda cuando trabajamos la interacción eléctrica y en la interacción eléctrica analizamos el proceso de carga de un capacitor. Entonces resulta que en el proceso de carga de un capacitor, cuando usted comienza a alimentar su capacitor por una determinada diferencia potencial, se establece una corriente eléctrica que a medida que pasa el tiempo comienza a acumular cargas en las placas de su capacitor. Esas dos placas que se muestran en la pantalla, que tienen un área A y están separadas una distancia D. En esas placas, a través de esta corriente, que la vamos a llamar la corriente de conducción, para diferenciarla de la corriente de desplazamiento, a través de la corriente de conducción se comienzan a acumular cargas eléctricas en la superficie de sus placas. Esas cargas eléctricas en la superficie de sus placas, acorde a lo que usted aprendió en la parte de la interacción eléctrica, da lugar a la presencia entre las placas de un campo eléctrico que tiene una dependencia temporal. ¿Por qué ese campo eléctrico va a tener una dependencia temporal? Porque su carga eléctrica está cambiando en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque su sistema está en un proceso de carga. A medida que pasa el tiempo, vas acumulando cargas en sus placas. Esas cargas que van siendo acumuladas en sus placas le van a ir induciendo un campo eléctrico que tiene
una variación temporal. Ese campo eléctrico que tiene esa variación temporal entre este par de placas va a ser, por ejemplo, el responsable de que exista esa corriente de desplazamiento, ese término A más en la expresión para la ley de Ampère, que le complementa el hecho de que sus campos puedan tener una variación temporal. Consideremos para esta situación, para este proceso de carga, aplicar la ley de Ampère para el lado izquierdo de estas placas, considerando esta como su superficie y como su trayectoria de integración. Considere que usted toma esta curva C como la trayectoria de integración para aplicar la ley de Ampère de este lado izquierdo de esta configuración. Listo. La ley de Ampère es esta. Me dice la integral de B punto de L a través de esta trayectoria de integración C es mu sub 0 por la corriente de conducción que tiene una variación temporal. Sin embargo, note lo siguiente. Note que usted puede expandir, por ejemplo, esta superficie que se muestra en la pantalla, de tal manera que puedas también considerar la ley de Ampère con exactamente la misma curva C, pero ahora en esta región al interior de sus placas, con la misma curva C. Como si cogieras esa curva C y la ampliaras de tal manera que abarque toda la primera placa de su capacitor. Del lado izquierdo tienes una curva C que estás aplicando la ley de Ampère y te da este resultado. Del lado derecho también tienes otra curva C que si aplicas la ley de Ampère obtienes esto. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Es que mire que del lado derecho no hay corriente encerrada por esta curva C o por esta trayectoria de integración. ¿Cuál es la corriente encerrada por esa trayectoria de integración tal cual como se está evidenciando ahí? Nada, no hay ninguna. Entonces, esta ley de Ampère tiene una contradicción. Tiene un asunto que es mu sub 0 por la corriente de conducción del lado izquierdo, pero es igual a 0 del lado derecho, considerando la misma trayectoria de integración. Esto no tiene sentido a la luz del principio de conservación de la carga eléctrica. En todo proceso físico, su carga eléctrica debe de ser conservada. Acá no está pasando eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la carga entonces que está llegando de un lado? Debe ser la misma carga que está saliendo del otro lado y no está. ¿Qué pasa con eso? Hay un problema, hay una contradicción. Esa contradicción fue resuelta por Maxwell al considerar entre las dos placas, en virtud de la variación temporal del campo eléctrico que existe entre esas dos placas, la corriente de desplazamiento. Entre esas dos placas, Maxwell encontró que sí existe una corriente, que no es un artificio matemático para dar cuenta de la conservación del principio de la carga eléctrica, sino que es una corriente que existe en virtud de la variación temporal del campo eléctrico. Démonos cuenta de eso y determinemos que esa corriente que existe en esa región es exactamente ese resultado que se encuentra en el recuadro en la parte superior y es exactamente esta expresión que estás encontrando o que encontramos en esta parte que dijimos que contribuye a la densidad de corriente y que por lo tanto tendríamos que considerar estudiar la modificación de la ley de Ampère. Vamos a darnos cuenta de eso de la siguiente manera. Mire, como estás analizando un capacitor, tú sabes de la teoría de cuando estudiaste los capacitores, que la carga acumulada en su capacitor depende de la capacitancia y de la diferencia de potencial entre sus dos placas, a partir de esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre sus dos placas? Pues acorde a que el campo es menos el gradiente del potencial, usted muchas veces lo determinó de que esa diferencia de potencial correspondía entonces al campo eléctrico multiplicado por la separación entre las placas, que en este caso es D. Por su parte, como estás considerando un capacitor de placas planas y paralelas, recuerde que la capacitancia de un capacitor de esa geometría era proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a su separación y dependía del material que estuviese al interior de ese capacitor.
Si era el vacío, entonces dependía de la permitividad eléctrica del vacío. Si es un material dieléctrico, debe tener en cuenta la permitividad eléctrica de su material. Teniendo en cuenta esta información, dése cuenta entonces, a partir de esta expresión, usted puede decir, vea, la carga es epsilon 0 por A dividido D por la diferencia potencial, que es el campo eléctrico, multiplicado por D. Puedo cancelar estas dos cantidades. Puedo cancelar D y D. Y me queda epsilon 0 A por E. Dese cuenta que A por E es el flujo de campo magnético a través del área de sus placas. El flujo de campo magnético a través del área de sus placas es la multiplicación de estas dos cantidades. Uy, pero ¿cómo así? No, pues que el campo no es constante. Ojo, su campo no es constante en el tiempo. Mire que su ecuación no es a lo largo del tiempo, es a lo largo del área. Su integración es a lo largo del área, no del tiempo. Ojo entonces con las integrales que están apareciendo, que estén apareciendo en sus consideraciones. Dese cuenta que estás trabajando campos dinámicos con variaciones temporales, no espaciales. Así que en este caso, si este es el flujo de campo eléctrico, note entonces que esta carga eléctrica puede ser escrita como epsilon 0 por el flujo de campo eléctrico. Pero como esa carga eléctrica no es constante, está cambiando, ojo, en el tiempo, puedo derivar esta expresión con respecto al tiempo, ecuación que me define una corriente eléctrica, que va a ser la corriente de desplazamiento, está derivada con respecto al tiempo, epsilon 0 por el flujo de campo eléctrico, epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo de la integral de E punto U sub n de A lo largo del área A. Note que este resultado, en efecto, coincide exactamente con este resultado que se encuentra remarcado en este recuadro del turno. Esta corriente que existe en virtud de la variación temporal del campo eléctrico, pues si su campo no tiene variación temporal, esta derivada sería simplemente igual a cero y no hay corriente de desplazamiento, es la que está apareciendo en esta ecuación para la ley de Ampère-Maxwell, que generaliza la expresión para la presencia de campos dinámicos. Así, entonces, la ley de Ampère-Maxwell establece que la circulación del campo magnético es dada por mu sub 0, la integral de J punto U sub n de A lo largo de A, la corriente eléctrica, más mu sub 0 epsilon 0, la derivada temporal del flujo del campo magnético con respecto al tiempo a través de una determinada área. No solamente su corriente es la fuente del campo magnético, sino también la variación temporal de su campo eléctrico. Esta expresión, en su forma diferencial, se puede establecer de esta manera. Que se encuentra en el texto de Alonso y Finn, al igual que en las otras deducciones, los invito a que le den una revisada, son unas cuantas líneas, para obtener esta ecuación vectorial. Pues tienes del lado izquierdo una operación vectorial, que es el rotacional del campo magnético, y del lado derecho tienes dos vectores. Uno, la densidad de corriente, y el otro, el campo eléctrico, que está teniendo una variación temporal. Note a partir de esa expresión que explícitamente se nota que si no tienes corriente eléctrica, aún en ausencia de corriente eléctrica, tienes presencia de campo magnético debido a la variación temporal que tiene su campo eléctrico. Esta ecuación establece entonces la cuarta ecuación completa de Maxwell, que era nuestro objetivo para establecer en el curso de física de campo. Las cuatro ecuaciones que me permiten estudiar los fenómenos electromagnéticos, ecuaciones que determinamos a lo largo del estudio de la interacción eléctrica, estableciendo esta primera ecuación, que es la ley de Gauss, que me dice que la fuente de la corriente del campo eléctrico se encuentra en sus densidades de carga, en sus distribuciones de carga, continuas o discretas, como lo vimos en su momento. Esta segunda ecuación, conocida como la ley de Gauss para el campo magnético, establece la no existencia de monopolos magnéticos, pues te está diciendo que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es exactamente igual a cero. Las líneas de campo que salen por un lado de la superficie son exactamente las mismas líneas de campo que ingresan por el otro lado de la superficie.
esta tercera ecuación que establecimos en clases anteriores, que es la ley de Faraday.